Hola, bienvenidos al curso taller de literatura y escritura creativa, la práctica del relato. Hoy vamos a continuar con la cuarta clase de este taller. En esta clase vamos a continuar con algunos temas relacionados más que nada a lo que son los elementos del relato. Venimos viendo ya, digamos, distintos temas, por ejemplo, el tema de los personajes, cómo construir un personaje, cómo dar una estructura al relato, cómo, digamos, darle una base, ¿no? Una estructura en el sentido de cómo darle una trama, que esa trama luego se va a llevar a los núcleos, y estos núcleos van a ser los que van a marcar los capítulos y las etapas. Y luego nosotros, primero que nada, tenemos que definir bien cómo va a ser todo lo que es el argumento y la trama para poder tener una base sobre la cual sostenerse. Ahora en esta clase vamos a repasar principalmente algunos temas puntuales que son importantes para mejorar todo lo que va a ser digamos, el armado de todo el relato, la composición del relato. Habíamos visto el tema de los personajes, ¿no? Veníamos hablando de los personajes, de cómo construir un personaje. Hay dos tipos de personajes principales. Tenemos el protagonista o personajes primarios, que son aquellos que son los más importantes de la historia, que son los que dan sentido a la historia. O sea, la historia gira en torno a estos personajes. Estos personajes son los que van, digamos, haciendo que avance la historia a través de sus experiencias, de sus etapas. Y luego tenemos los personajes secundarios, que son los que van acompañando el relato y haciendo que fluya el argumento, ¿no? Pero que no son los más importantes, por lo cual solamente necesitamos que cumplan un rol específico para ciertas cosas, pero no necesariamente tenemos que tener una biografía psicológica y física bien definida como el protagonista. Bien, ahora, en la clase anterior lo que habíamos repasado un poco fue el tema del arquetipo del héroe. Bueno, un poco también de los personajes, el tema de cómo tener un lugar de trabajo adecuado para nosotros poder volcarnos, y repasamos un poco algunos relatos. Ahora, continuando con el tema de los personajes, vamos a hablar de dos temas fundamentales. Por un lado, o sea, como ya decimos, dos elementos principales de un relato fundamentales son, por un lado, tener los personajes bien definidos, que para nosotros sean algo vivo, que sean algo que tengan, digamos, bien en claro todo. Estos personajes son los que van a llevar adelante la historia. Entonces nosotros tenemos que tener en claro cómo son estos personajes, qué cosas le pasan, por qué le pasan lo que le pasan, cómo llegaron a donde están ahora en la historia, qué los llevó a eso, qué cosas le van a ocurrir, qué están buscando, qué experiencias van a atravesar y hacia dónde van, ¿no? O sea, qué queremos que les suceda a estos personajes. Todo eso nosotros ya lo tenemos que saber, no necesariamente 100%, porque una gran parte de lo que vayamos escribiendo se nos va a ir revelando a lo largo del proceso de creatividad, de escritura, ¿no? Pero por lo menos tener en claro hacia dónde vamos, ¿no? O sea, cuál es el objetivo, qué queremos que ocurra. Esto lo explica Borges, por ejemplo, ¿no? Borges, en una de sus conferencias, o también eso está escrito en un libro, explica que él, cuando escribe un relato, digamos, es como que ya está dado, ya es algo que está dado. Él no sabe cómo es que se le ocurre ni por qué, sino que le aparece una idea de un relato que más o menos sabe cómo empieza, cuál es el principio y hacia dónde tiene que ir. Ya tiene una idea del principio y del final, y entonces él lo escribe, y luego esto se va revelando a lo largo de la escritura. O sea, uno con la práctica lo que va haciendo es tomando alguna idea, ¿no? Un disparador, una idea, algo que lo pueda decir, esto puede ser una buena idea para un cuento o una novela, ¿no? Al principio uno no sabe bien qué va a hacer, pero sabe que eso es una buena idea. Entonces, ¿qué hace? Se empieza a entretejer en la mente toda la trama. Y al entretejerse todo eso, nosotros ya se nos va construyendo. Entonces, digamos, el argumento, la trama, la historia en sí que queremos escribir, ya es algo real en nuestra mente. O sea, es algo que es como un recuerdo. Entonces, por eso luego nosotros podemos narrar. Cuando estamos contando un cuento, una novela, estamos narrando algo que para nosotros es real. Digamos, la imaginación es eso, ¿no? Es imaginar, es crear imágenes en la mente. Entonces, la idea de esto es que uno, no es que, o sea, hay una parte espontánea, pero no es todo así. Nosotros tenemos que usar la imaginación, ¿no? Entonces es importante crear estas imágenes en la mente. Al principio, si uno no tiene mucha experiencia de cómo hacerlo, va a ser medio forzado y puede uno frustrarse si no saben cómo desarrollar argumentos en la mente. Pero eso con la práctica y con el tiempo se hace. Es como todo. El pintor, por ejemplo,
ya ve algo y ya sabe cómo puede ser un cuadro de eso, porque ya tiene experiencia de haberlo hecho muchas veces, de haberse equivocado muchas veces. Entonces, nosotros tenemos que equivocarnos varias veces. Esto lo dice, por ejemplo, en el apunte que yo les envié, el número 4, lo dice, ¿cómo se llama? Ray Bradbury dice que uno tiene que escribir más o menos 45, 50 y pico de relatos para empezar a decir que está teniendo una experiencia en el arte de la escritura. Acá lo dice. Dice Ray Bradbury: no deberíamos desdeñar el trabajo, ni deberíamos desdeñar los 45 o 52 escritos en nuestro primer año de fracasos. O sea, está hablando ya de fracaso, que, o sea, al principio tiene que ser así. Fracasar es rendirse, pero uno está en medio de un proceso móvil. Esto no... entonces, no hay nada que fracase. Todo continúa. Se ha hecho el trabajo. Si está bien, uno aprende. Si está mal, aprende todavía más. El único fracaso es detenerse. No trabajar es apagarse, endurecerse, ponerse nervioso. No trabajar daña el proceso creativo. O sea, acá lo que nos está incentivando es a que tomemos los fracasos como un aprendizaje. Como que al principio, la primera etapa nuestra tiene que ser así, de fracasos, de practicar y que nos demos cuenta de que no nos sale y seguir intentándolo y seguir. Y va a salir, o sea, es así porque se lo digo por mi experiencia. Yo hace muchos años que me dedico a esto y tengo la experiencia de ese proceso de pasar de algo que, digamos, a uno al principio le cuesta, pero, digamos, la práctica, la constancia nos va llevando a poder generar mejores resultados. Y también, como les decía, en nosotros hay ya un lado más creativo, ¿no? Un lado más que ya, digamos, las ideas ya existen, ¿no? Nuestra incapacidad está en poder expresar esas ideas con claridad y, digamos, bien definido. Ahora, nuestro trabajo es aprender a entender cómo son estos mensajes que vienen de lo inconsciente y poder expresarlos con claridad. Esto es lo que logran desarrollar los grandes escritores. Tienen esa habilidad de poder captar las buenas ideas y desarrollarlas. Entonces, bien, algo importante en todo esto es el tema de los personajes, como les decía, porque estos son los que van a dar toda la vida a la historia. Ahora, como le decía antes, el personaje principal tiene que estar bien definido. Entonces tenemos que darle todo una psicología a los personajes, una forma de vida. Yo en el anterior video les comenté sobre el apunte de Berman. Voy a leer un poquito para poder ir entendiendo un poco cómo Berman analiza y crea sus personajes, ¿no? O sea, la textura, digamos, la visibilidad que tienen esos personajes, la realidad. Prácticamente lo describe como personas reales, y seguramente lo sea, ¿no? O sea, en general, las grandes novelas, los grandes escritos están inspirados en personas reales. O sea, no es que uno, como le decía antes, no es que uno realmente 100% crea todo. Nos inspiramos en otra cosa. Puede ser o un gran escritor, o puede ser una persona real, algo con lo cual nosotros lo tomamos como referencia real, concreto, y lo único que hacemos es matizarlo, darle un poco de vida a eso y obviamente hacer una ficción, no necesariamente tiene que ser 100% verídico. Pero bueno, ahora les voy a mostrar un poquito cómo Berman muestra sus personajes. Berman es un director de cine, pero además de director es escritor, ¿no? O sea, el cine es el séptimo arte, vendría a ser como el arte del siglo XX, ¿no? Entonces, la literatura, que es un arte, el arte de la escritura creativa, que viene hace miles y miles de años, que es casi tan antiguo como el ser humano, el cine es algo moderno, ¿no? Entonces, esto es lo interesante. ¿Y qué es el cine? Es una combinación de la literatura y podría decirse, de las imágenes. Las imágenes siempre fueron la pintura, luego surge la fotografía y luego el cine, ¿no? Entonces, es una combinación de estas dos cosas, pero que es algo distinto, que se distingue. Entonces, Berman, además de director de cine, es escritor, novelista. Entonces, él escribe novelas también. ¿Y cómo escribe sus relatos? ¿Cómo escribe sus guiones? Primero escribe un relato, un relato escrito como un cuento, y luego este cuento lo adapta al cine, ¿no? No todos así, algunos son más guiones. Si uno lee un guión va a ver que es muy distinto a un relato, no lo va a poder leer tan fluidamente, pero Berman tiene sus métodos, ¿no? Entonces él acá, en esta obra que se llama Gritos y Susurros, que es una de sus películas más conocidas, él primero escribe el guión. O sea, si lo leen desde el principio, acá empieza diciendo así: queridos amigos, ahora vamos a hacer una película juntos. Como resultará algo diferente de nuestros trabajos anteriores, este manuscrito también será diferente. Vamos a mantener
Perdón, vamos a manejar los recursos del medio de una forma muy complicada. Bueno, acá él ya le empieza hablando a su gente, o sea, esto ya nos demuestra que era un guión de cine, pero escrito a forma de relato. Ahora, vamos a ver él cómo va explicando y va imaginando toda la situación, o sea, él se imagina una escena, esa escena hay unos personajes, y en ese ámbito ocurren cosas, ¿no? Esto lo toma de los griegos usaban el mismo método. Los griegos creaban un escenario, una escena de una situación, y en esa escena los personajes que ya tenían una historia, ya tenían una experiencia, una forma de vida, una forma de pensar, ya venían con conflictos, en ese momento van a ocurrir ciertas situaciones que van a llevar a que los personajes expresen su forma de ser, tengan ciertas situaciones o conflictos que atravesar, y esto lo va a llevar a replantearse cosas de la vida, a tomar conciencia, o al revés, a fracasar, y entonces va a mostrar la experiencia de estos personajes. La historia lo que muestra son experiencias, son hechos. Estos hechos se traducen en experiencias, y uno va, a través de estos hechos, expresando la psicología de los personajes. Y lo que va pasando, digamos, la orientación que van tomando estos personajes, ¿no? Porque ¿qué pasa? Como el personaje ya tiene una vida real y una psicología y una forma de ser, nosotros vamos a mostrar hechos que revelen cómo se expresa este personaje. No es que, digamos, la idea no sería que yo cuando voy a narrar una escena va a ser arbitraria la situación del personaje. El personaje ya tiene una psicología, ya tiene una forma de ser, ya le pasan cosas. Entonces, las reacciones que el personaje va a tener van a ser conectadas con esa forma de ser del personaje. ¿Me explico? Si el personaje, estamos relatando la historia de vida de un avaro, por ejemplo, ¿no? De alguien que es avaro. Entonces el personaje va a estar en una situación comiendo con la familia y no va a querer compartir, ¿no? Entonces, o sea, tenemos que mostrar hechos concretos de la vida real que revelen la forma de ser del personaje. Por eso es importante tener definido, cuando escribimos una historia, qué queremos mostrar. ¿Qué tiene cuál es la experiencia, la vida, lo que la persona quiere mostrar a través de esta historia? Porque entonces, teniendo esa base sólida, yo después voy a poder, dejar que la historia fluya sola. La historia es como que fluye, ¿no? Yo tengo más o menos una idea de cómo empieza, de qué hechos van a ocurrir, puntos importantes, y hacia dónde tiene que terminar. Pero luego, las situaciones se tienen que ir manifestando solas como en la vida real. Obviamente uno tiene que un poco aplicar una coherencia en lo que está ocurriendo, ¿no? Si el personaje, como decía, estamos explicando la vida de un avaro, ¿no? Entonces ese avaro se junta a comer con la familia, y si el avaro de repente es bondadoso con todos, y está bien, llegó a ser bondadoso, pero ¿qué pasó antes? ¿Cómo es que llegó a ser bondadoso? O sea, antes tuvo que haber pasado algo, no sé, tuvo que haber quedado solo, porque se dio cuenta que era muy avaro, o por ejemplo, me acuerdo de esta historia, El mercader de Venecia, de Shakespeare, que el personaje también es un personaje, digamos, avaro, ¿no? Entonces, tiene mucho conflicto, mucho problema con el tema del dinero, valora mucho el dinero, entonces le presta a otra persona y la persona no se lo devuelve, y por odio, por bronca, por todo un montón de conflictos que se habían desatado anteriormente, que le llevó a tener odio a este personaje, Shylock se llamaba, quiere su libra de carne, la famosa libra de carne de esta historia, ¿no? Entonces, un poco uno deja fluir los personajes, ¿no? O sea, se ponen situaciones concretas y los personajes actúan en base a su forma de ser. Entonces, nosotros vamos a través de las acciones mostrando la forma de ser del personaje. Ahora, algo que explica Goethe, ¿no? Es que uno en la novela o en el cuento un poco tiene que exagerar también las reacciones, ¿no? Porque quizás uno en la vida real no le va a pedir una libra de carne, no va a decir, este está loco, o sea, ¿quién le va a pedir una libra de carne? Lo importante en la literatura, obviamente, tiene que tener cierto margen de realidad, no es tanto que sea tan 100% real en el sentido digamos, de cómo uno lo haría en la vida, sino demostrar algo concreto, algo fuerte, ¿no? Que a la persona le lleve a tener un shock. La idea de esto es que a uno le produzca una conmoción, ¿no? Entonces uno muestra hechos concretos, situaciones concretas que llevan a expresar la forma de ser los personajes, sufrimiento, dolor o alegría, y esto, la persona que lee la novela, que lee el cuento, que mira la película, va a sentirse identificado con eso. Entonces, la historia lo que produce es una identificación con el público se identifica con eso, se siente que lo que le pasa a él lo siente en carne propia, o sea, eso es lo magnífico de la literatura, ¿no? Que estamos transmitiendo imágenes
imágenes, que esas imágenes en nosotros evocan sentimientos. Entonces es importante ver qué queremos transmitir con esto, ¿no? Es todo un trabajo que uno tiene que hacer. Entonces, Bergman un poco acaba de explicar cómo él elabora sus personajes. Dice así, bueno, él explica todo este guión, cómo va a ser la historia, cómo son los escenarios, qué clima tiene. Dice, el escenario es una casa, mitad castillo, mitad mansión. Tal vez se construyó en el siglo XVII, para que sirviera de escondite a la amante de un distinguido caballero. No lo sé. O sea, es como que él ya va explicando que no es que él dice, bueno, yo acá elaboré este relato, esta historia con este escenario. No, no. Esa imagen a él se le impuso. O sea, él, digamos, ya esta imagen se le impuso a él. No es que él la creó. Él ya vino una imagen en su mente y lo persiguió. Acá explica que lo persiguió durante 2 años esa imagen. Esa imagen lo fue persiguiendo hasta que se decidió a escribirlo, ¿no? En cualquier caso, no es demasiado grande. Dice, ¿no? Tal vez construcción. No lo sé. En cualquier caso, no es demasiado grande ni demasiado pequeña. Hay también un viejo parque, algo descuidado, encendido con los colores del otoño. Todo es remoto, tranquilo y un poco solitario a veces. O sea, ya acá está creando un clima, un ambiente, una imagen, ciertos colores, ¿no? La época es finales de siglo. Los trajes femeninos son ricos, suntuosos, discretos y reveladores. No es necesario que fijemos un año determinado. No se trata de un siglo concreto. Da lo mismo que sea la década de los años 80 o 90. Lo importante es que los trajes armonicen con nuestras exigencias de sugestión sensual. Finales del siglo, acá dice, siglo XVII. Esa es la época del romanticismo, ¿no? La época en que empiezan a emerger lo que fueron las ciencias, ¿no? Entonces habían ciertos vestuarios, ciertos trajes. La película obviamente coincide con eso, no había luz, se usaban velas, ¿no? Habían ciertos muebles. Bien. O sea, uno todo esto tiene que imaginárselo, ¿no? De cómo es el contexto en base también a la época. Lo mismo puede aplicarse en gran medida a los interiores, que deben construirse teniendo en cuenta la posibilidad de crear la luz deseada, amaneceres que no semejen crepúsculos, una lumbre suave, la luz misteriosa e indirecta de los días de nieve, el suave resplandor de la lámpara de querosén. Todo esto también, cómo vamos describiendo los colores, las impresiones del ámbito, van creando un clima. Todavía no llegamos a esa parte, pero cómo darle un tono al relato. O sea, el relato tiene que tener un tono. Un tono es como un clima, algo que también, es todo un conjunto de cosas. Digamos, si yo quiero escribir un relato por ejemplo, de terror, ¿no? Y no voy a poner cosas, digamos, que no tengan que ver con eso. No sé, por ejemplo, bueno, ahora no se me ocurre nada, pero digamos, tiene que tener algo que sea coherente con la situación. O sea, puede ser una casa, algo que evoque eso. Digamos, para poder entender cómo darle un clima, tenemos que leer, ¿no?, de otros autores cómo ellos crean ese clima. Por ejemplo, Edgar Allan Poe, que ya describe con cierto sombrío, ¿no?, ciertas cosas más sombrías, oscuras, lúgubres. Entonces uno va creando un clima en base a eso. Ahora, si yo quiero escribir un relato nostálgico, y en general voy a usar imágenes que evoquen eso: el otoño, las luces tenues, el crepúsculo. Lo voy a escribir, o sea, describir en un tono también más lento, ¿no? Entonces, digamos, el tono del relato, lo vamos a ver un poquito más adelante, tiene que ver todo, tanto en los escenarios como los personajes, es un conjunto de cosas. O sea, esto tiene que ver con, digamos, lo que explicábamos antes teníamos los núcleos, las catálisis, los informantes. Ahí está, los informantes son los que van a informar el medio ambiente. Estos son los medios por los cuales vamos a crear el tono, las escenas, las imágenes, los colores, lo que perciben los personajes de todo esto. Dice, la claridad de un día soleado de otoño, una luz solitaria en la oscuridad de la noche y todas las sombras inquietas proyectadas por alguien envuelto en una ancha capa que recorre presuroso toda la habitación. O sea, nosotros al leer esto nos imaginamos. No va a ser tan definido, porque él lo hace así porque es una película, entonces él tiene que describir una escena. Eso hay que tener en cuenta bien cómo está escrito, ¿no? Pero sí nos va a servir para entender cómo imaginarlo, ¿no? Cómo imaginar una escena. Porque nosotros o sea, el cine y la literatura son muy similares en esto, en que son escenas concretas. Entonces, yo cuando escribo una novela con una escena y después alguien la adapta en el cine,
se va a basar en cómo está descrita esa escena, ¿no? O sea, una buena práctica es leer una novela y ver la película de esa novela. Entonces, comparamos. Y ahí está bueno poder ver la imaginación, cómo se imagina una escena y después esa escena cómo se proyecta en la realidad. Nosotros hacemos podemos hacer el trabajo inverso. Digo, bueno, quiero crear una escena. Bueno, veo una escena en la realidad que yo creo que coincide con lo que quiero escribir y luego hago esa escena. La persona que lo lea no va a tener ni idea de que todo esto pasó por mi mente, no importa eso, o sea, la persona nunca se va a enterar, no lo tiene que saber, el lector es pasivo, acordémonos de esto, es pasivo, va a leer y se va a dejar llevar, no va a entender que nosotros hicimos todo un entretejido, un elaborado por detrás, es como todo, vos cuando vas a comprar un mueble, ves el mueble hecho, terminado y te encanta, no sabés todo lo que hizo el carpintero antes, o el árbol que mató, o los animales que mató para poder construirlo, ¿no? Entonces uno va y lo agarra como está dado, entonces lo mismo va a pasar con la novela. Bien, ahora, para ir al grano con esto. Los personajes principales del drama son 4 mujeres. Las describiré con la mayor rapidez posible, sin atenerme a ningún orden. Hace una descripción muy breve, ¿no? Dice, Agnes es la presunta propietaria de la finca donde reside desde la muerte de sus padres. Ya está dando una descripción de su vida, ¿no? Nunca se le ha ocurrido trasladarse a otro lugar. Ha nacido aquí y aquí ha dejado que su vida transcurriese en paz y tranquilidad, sin pena ni gloria. Tiene vagas ambiciones artísticas, pinta un poco, toca un poco el piano, en el fondo es conmovedor. Ningún hombre se ha introducido en su vida. El amor es para ella un secreto íntimo, jamás manifestado. A los 37 años de edad se ha visto aquejada de cáncer de matriz y ahora se prepara para desaparecer del mundo con la misma serenidad y discreción con que ha vivido en él. Pasa la mayor parte del día en la cama, un gran lecho en el dormitorio de sus padres, bonito pero rebuscado. De vez en cuando se levanta hasta que los dolores hacen que se desplome en el suelo. No se aqueja mucho y no piensa que Dios sea cruel. En sus rezos se dirige a Cristo con humilde esperanza. Está muy demacrada y tiene el vientre hinchado como si estuviera en los últimos meses de un embarazo, ¿no? O sea, acá ya va describiendo la situación de este personaje, que tiene una biografía, una forma de vida, lo que le fue pasando, no tuvo nunca pareja, tiene una enfermedad de cáncer. Entonces nosotros ya nos podemos hacer una idea de cómo va a ser esta persona. ¿Cómo es una persona que nunca tuvo pareja? ¿Cómo es una persona que tiene una enfermedad de cáncer? ¿Qué le pasa? Bueno, tenemos que tener en cuenta todo esto y eso, digamos, cuando nosotros vayamos desarrollando la trama, vamos a mostrar, el carácter de esta persona, que es una consecuencia de todo esto que le viene pasando. Por eso es importante la psicología de esto. Son relatos psicológicos. Esto es lo que les explicaba antes, novelas psicológicas, ¿no? O sea, esto es lo que lo diferencia de la novela pastoril o la novela histórica, que solamente se limitan a hechos concretos. La histórica es relatar los hechos, no importa la psicología de los personajes, y la pastoril ha de relatar más que nada hechos de la naturaleza. Esto tiene que ver más que nada con la psicología y combina muchas otras cosas más. Bueno, después describe otro. Karin, su hermana mayor, 2 años más, se casó con un buen partido y fue a vivir a otra parte del país. Constató muy pronto que su matrimonio había sido un error. El marido, 20 años mayor que ella, le repugnaba tanto física como moralmente. Ha dado a luz 5 hijos, pero no da la impresión de haber conocido la maternidad ni la tristeza conyugal. O sea, ya está describiendo un montón de cosas que le pasan, ¿no? Entonces, esto ya nos va creando un clima. Nosotros ya tenemos los personajes bien definidos y luego tenemos que tener más o menos una idea de qué queremos mostrar en la historia, qué hechos concretos, y luego los personajes tienen que actuar como naturalmente les surgiese un personaje que le pasan esas cosas en esos hechos concretos. Después dice, muestra una fachada impecable y parece orgullosa e inasequible, su lealtad hacia el matrimonio es firme, bajo esta superficie de autodominio oculta un fuerte odio hacia su marido y una cólera constante hacia la vida. O sea, es muy complejo, tiene una imagen externa, pero en realidad internamente es otra cosa completamente distinta. Entonces podemos imaginar que en la historia va a pasar algo que va a revelar lo que realmente le ocurre al personaje. Y esto puede ser un shock, ¿no? Ahora, cuando uno va viendo la película no va a saber que esto va a pasar. O cuando uno lee la novela no sabe que esto le va a pasar al personaje. El personaje se va a mostrar de distintas formas. Ahora vamos a explicar también los distintos tipos de narradores y cómo presentar un personaje para entender cómo ir mostrando esto, ¿no? Bien. Su desesperación y su ira no se manifiestan nunca, solo en sus sueños, que son una tormenta para ella. O sea, ya vemos que ella sufre de estos temas, ¿no? O sea, va mostrando, ¿qué muestra acá? Muestra un personaje que tiene una forma de vida, con ciertos conflictos,
y estos conflictos cómo se expresan en su vida. O sea, es algo natural, todos tenemos conflictos y en nuestra vida se van a expresar de distintas formas. Entonces tenemos que imaginarlo lo más real posible al personaje. En medio de este tumulto de sentimientos reprimidos, existe una facultad de entrega y una nostalgia de intimidad, pero este gran capital permanece oculto y desaprovechado. Ahí ya cierra todo. Muy complejo lo que explicó. Tenemos un personaje que tiene una vida de una clase social alta, que mantiene toda la imagen externa, el matrimonio firme, todo, pero internamente odia esa vida, odia a su marido, nunca lo quiso, se casó solamente por la imagen externa. Entonces tiene todo este problema, todo este conflicto, pero más profundamente todavía tiene la nostalgia de una vida mejor. Entonces, esto es algo que nos pasa a todos, me parece, ¿no? Y, digamos, ¿qué tanto uno puede mostrar toda esta situación? Y luego uno, cuando lo lea como lector pasivo, se va a sentir identificado con todo eso y le va a producir un montón de cosas. Vean la calidad de lo que escribe Bergman, ¿no? O sea, cómo él ya tiene bien pensada la psicología del personaje. A nosotros al principio nos va a costar esto porque tenemos que tener en cuenta, pero yo la idea con este apunte es dejarles más o menos una guía de cómo elaborar un personaje. Cuando nosotros vayamos a crear un personaje, qué complejidad tiene que tener su forma de ser. Y luego, cuando querramos escribir la historia, siempre nos tenemos que estar preguntando, porque ¿qué pasa? En general, algo que nos va a pasar, que esto es algo que le pasa a todos, uno cuando escriba va a tener una idea fija de algo, de que quiere escribir algo, pero quizás ese algo, que puede ser una experiencia, o sea, en general uno va a querer expresar algo que a uno le pasa, ¿no? O sea, al principio, en la práctica, uno tiene que empezar a darse cuenta de que uno está queriendo expresar algo que a uno le gusta, que a uno le parece, de un trabajo real de componer un relato. O sea, toda la composición de un relato no puede girar en torno a algo que a mí me guste o algo que yo quiera explicar. Si yo lo quiero hacer bien, tengo que tener en cuenta un montón de otras cosas. Entonces, eso que a mí me gusta o que yo quiero explicar, lo puedo incluir dentro de la historia como un bocado, pero tengo que tener en cuenta la totalidad. Entonces, digamos, no enfocarme solo en una cosa, porque eso es uno que le puede pasar, ¿no? Cuando uno quiere sentarse a escribir, quiere escribir algo concreto y expresarlo. Está bien, de última, digamos, en la práctica diaria podemos tomarnos un rato para dejar que fluya la escritura automática y que fluyan las ideas, ¿no? Eso para uno poder expresar esto que uno tiene. Pero por otro lado tenemos que hacerle el trabajo de composición bien hecho para poder hacerlo completo, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta todas estas cuestiones y no limitarse solamente a lo que a uno le gusta. Bien, y después describe a la otra hermana, que dice, también ella casada, con un hombre rico y apuesto, de la mejor sociedad, tiene una hija de 5 años, y ella misma es como una niña mimada, dulce, juguetona, sonriente, con una curiosidad y una ansia de placer constantes. O sea, ya va describiendo otra psicología. Entonces, 3 personajes con 3 psicologías distintas y 3 formas de vida, les va a pasar algo, ¿no? Entonces, bueno, ahí tiene que ver cuál va a ser la idea de este relato, mostrar, digamos, hechos. Y estos hechos revelan la psicología de estos personajes, ¿no? Después en la película, bueno, aparece un médico, este médico resulta que se encama con una de las hermanas, y bueno, y ahí a partir de esto va mostrando muchas otras cosas más. O sea, son gatillos que hacen que la historia avance y vaya mostrando lo que queremos mostrar de los personajes. Bien, ahora, hagamos de nuevo un repaso de todo esto. Tenemos el personaje bien definido, nos tomamos el trabajo, o sea, parte del argumento y la trama es definir bien a los personajes. Tenemos que hacer 2 cosas importantes. Los 2 pilares de un relato son tema, trama y argumento y personajes bien definidos. A partir de esto, yo luego tengo que elaborar la trama, ¿no? Digamos, luego la trama, al paso siguiente es hacer una estructura de esto, ¿no? O sea, de separar la trama por, si va a ser una novela, por capítulos, por núcleos. Estos núcleos son, digamos, lo que van a dar la estructura al relato, o si es un cuento, tener en cuenta los 2 núcleos principales que hagan la totalidad de la historia, ¿no? Entonces, primero tengo que tener bien definido la trama y los personajes, y a partir de esto puedo pasar a la siguiente etapa, que es darle una estructura. Cuando ya tengo una estructura, cuando ya tengo un borrador, en cada borrador, o sea, lo recomendable es que uno tenga lo que me lleve, una carilla, 2 carillas, lo que sea, de la trama. Luego, otra carpeta aparte, en computadora, escrito como uno lo maneje, donde tenga por separado cada capítulo o cada núcleo y cómo va a ser la totalidad de eso, ¿no? Esto es algo bien planificado. Acá estamos explicando cómo planificarlo, ¿no? Entonces, teniendo ya bien hecha la trama, teniendo bien definidos los personajes, voy a estructurar en base a eso cómo va a ser la totalidad de la historia y
digamos, a partir de esto voy a ir mostrando a estos personajes qué acciones van a realizar, qué hechos les van a ocurrir y todo eso a lo largo de la historia. Al principio, inicialmente, para yo poder empezar a desarrollar esta habilidad de poder escribir, me conviene tomarme el trabajo de agarrar una escena y describir esta escena, bien todo, cómo va a ser todo, luego pasarlo en limpio y ordenarlo, así como él describe al personaje o describe cómo se imagina las escenas, describir esta escena, y luego esta escena, cuando yo la tenga bien en claro, la voy a narrar. Voy a narrar esta escena que yo ya me clarifiqué anteriormente. Primero defino bien la estructura de cada una de las escenas concatenadas y luego me tomo el trabajo de describir detalladamente cómo van a ser estas escenas con estos personajes. Esto igual en otra de las clases lo vamos a profundizar con mucha más claridad. Yo ahora les estoy dando un pantallazo de esto, ¿no? Pero de esa forma uno va a poder tener una idea más clara de cómo va a ser, digamos, las escenas concatenadas de la novela o el momento principal del cuento, de la novela corta, lo que sea. Entonces en esas escenas van a ser donde los personajes van a actuar y van a mostrar su psicología. Ahora, volviendo, ¿no? Yo tengo el personaje. ¿Cómo presento a este personaje? ¿Cómo, digamos, hago que este personaje, su forma de ser, su psicología, su mentalidad, todo lo que le pasa se muestra en la historia? Como le decía antes, una de ellas es, hay unos puntos clave, yo esto se lo mando en el apunte, que, digamos, van a permitir presentar al personaje. Ya les digo... Principalmente se van a expresar por sus acciones. Vamos a leerlo de acá. Acá está. Dice, esto está en el apunte, ¿no? Un buen relato necesita dos elementos básicos, los personajes y el argumento. Bueno, antes de empezar a narrar, debemos ver con nitidez a nuestros personajes, al menos a los dos principales. Le haremos una ficha a cada uno con los datos más significativos de su historia, carácter, deseos y procesos de crisis que atravesarán en la historia, es decir, cómo venían siendo antes, qué situación de su vida y por qué los lleva a donde se encuentra el personaje en la historia que estamos narrando, qué y cómo se va a desenvolver ese cambio, ¿no? Esto es en el apunte 4. Pero estos son datos que no debemos soltar de golpe en el relato. No es que yo en el relato digo, bueno, había una vez fulano de tal tiene estos conflictos, le pasan estas cosas y en la historia le va a ocurrir esto. Eso no sé, o sea, yo no lo voy a contar así. Se va a ir contando solo durante la historia. Estos son datos que no debemos soltar de golpe en el relato, sino de modo equilibrado, poco a poco, tal y como vamos conociendo nosotros a las personas que nos rodean. Es como cuando vos estás conociendo a alguien y la vas conociendo por su forma de ser, por cómo te va hablando, sus acciones y demás. Las fórmulas y técnicas para dar a conocer a los personajes pueden ser por lo que piensa, pensamientos, reflexiones, o sea, vamos a poner un hecho y en ese hecho el personaje, en base a su psicología, tiene que pensar cosas que sean coherentes con lo que le pasa a la persona, ¿no? Si es una persona que es avaro, que tiene odio, que es malo, no va a tener pensamientos de amor, de afecto, va a tener pensamientos relacionados a eso, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta cómo es la psicología. Por lo que dice. Entonces nosotros ahí vamos a mostrar por lo que piensa y por lo que dice, por los diálogos. O sea, en los diálogos yo voy a ir mostrando el carácter del personaje. Por cómo habla, los gestos, los movimientos o la carencia de ellos. Por sus reacciones emocionales. O sea, ante un hecho, cómo reacciona este personaje, qué acción realiza. Si ante un hecho reacciona con duda, con miedo, huye o al contrario, con coraje, va al frente, aborda el problema. Si vamos a utilizar esta forma, se puede pensar también cómo contrajo esta actitud. Ejemplo, la educación que le dio su padre, la formación que recibió en su escuela, su experiencia de niño o su carácter ya natural. Si yo, por ejemplo, el niño no recibió nunca una educación y no creo que cuando sea adulto sea un científico, ¿no? O sea, tiene que haber cierta coherencia con la vida del personaje. Por lo que opinan otros personajes. También, o sea, lo que otros personajes digan de ese nos va a condicionar a nosotros a saber cómo mostrar el carácter de este personaje, ¿no? Entonces nosotros tenemos la forma en que esto se va a presentar. Y algo interesante también, algo importante de analizar junto con esto, es los distintos tipos de narradores. O sea,
yo todo esto lo voy a narrar, ¿no? Entonces voy a utilizar ciertos narradores que, digamos, esto también es importante, tenemos que tener un método de narración, un método, una forma de narrar. ¿Por qué? Porque, digamos, lo correcto es que haya una coherencia en toda la historia. Toda la historia tiene que ser coherente. Coherente es que todas las cosas estén conectadas razonablemente, ¿no? Entonces, si yo empiezo un relato en tercera persona, digamos, en tercera persona quiero decir, no voy a contar el relato en primera persona, tiene que ser siempre en tercera persona. Si yo empiezo un relato y hablo desde, me enfoco en mostrar a los personajes por sus acciones, que esto sería más que nada el narrador equisciente, no voy a luego narrar yo condicionando al lector con lo que le pasa al personaje. Tengo que mantener cierta coherencia. Entonces, también en el momento en que yo voy a desarrollar la historia, tengo que definir qué tipo de narrador voy a utilizar. Los narradores más importantes que siempre vamos a utilizar en general son dos. Tenemos narrador omnisciente, que es aquel que todo lo sabe y es el que narra la historia, ¿no? O sea, el narrador omnisciente va narrando los hechos de los personajes y va explicando él cómo reacciona a estos personajes, qué cosas le pasan a estos personajes. Es como si yo le contara a alguien la historia de esas personas. Bueno, sí, fulano de tal fue a comer a tal lado y en ese lugar estaba mal, y bueno, y estaba mal porque le pasaba tal cosa, entonces obviamente reaccionó mal y se peleó con todo el mundo, ¿no? Porque se peleó con la mujer, porque la persona es negativa, lo que sea, ¿no? O sea, uno, digamos, el omnisciente es como que tiene una libertad total sobre todo y también lo que tiene es que da de alguna forma una, digamos, un juicio de las cosas, ¿no? O sea, no es que él opina, sino que él califica algo que digamos que el personaje hace de forma negativa o de forma positiva. O sea, él le explica, bueno, hizo esta maldad o digamos, intentó ser bondadoso, entonces hizo esta otra acción, ¿no? Digamos, el narrador omnisciente es el que se caracteriza de esa forma. El otro narrador es el equisciente. Si quieren buscar un ejemplo de omnisciente, es Honoré de Balzac, por ejemplo. Hay muchos, ¿no? Pero uno muy, muy bueno y muy conocido es Honoré de Balzac, que fue un escritor francés. Sus novelas él las escribe de esa forma. Papá Goriot es una de las más conocidas, La piel de Zapa, ¿cómo es? La obra maestra desconocida es otra novelita muy buena. Entonces, él narra de esta forma, ¿no? Luego tenemos el narrador equisciente. El equisciente es el que más empezó a utilizar en nuestra época y también es el que se limita solamente a describir los hechos. O sea, el equisciente es un narrador que, digamos, prácticamente uno no lo identifica en la historia. O sea, no se da cuenta que está el narrador, porque está tan bien digamos, realizado, que pareciera que la historia corre sola, no parecía que hay un narrador que lo narra. Por ejemplo, acá dice, el equisciente se limita solamente a describir los hechos sin emitir juicio alguno. El carácter de los personajes se va a manifestar por todas las acciones que realicen. Ejemplo, alguien que escribe así es Anton Chekhov. O sea, digamos, lo que hace es describir, bueno, ya empieza la historia. Fulano de tal entró a la cocina. Tomó esto, aquello y se le cayó un vaso. O sea, va narrando los hechos concretos y a través de estos hechos va mostrando cómo los personajes se van moviendo y los personajes van a mostrar su carácter a través de estas técnicas que explicamos acá. Por la reacción que tienen. Supongamos, ¿no? Fulano de tal entra en la cocina. Abre la alacena para tomar un vaso, se le cae un plato y se rompe. Mengano, que estaba sentado, salta de la mesa y le pega un grito. ¿Qué estás haciendo, idiota? Entonces, ahí quedamos mostrando, ¿no? Un personaje que tuvo un accidente, torpe, por alguna razón se le cae, y la otra persona que reacciona negativamente y lo insulta. Yo ahí estoy mostrando dos hechos concretos, ¿no? O sea, un personaje que ya tiene una reacción negativa. Ahora, si yo fuese un narrador omnisciente, diría, bueno, fulana de tal, que estaba con la mente o sea, puedo usar un poco esto, ¿no? También, pero digamos, no exagerar tanto, que estaba perdida, angustiada, lo que sea, entró a la cocina y sin darse cuenta se le cayó un plato y entonces el marido, que ya estaba enojado con ella porque se venían peleando hace un montón, reacciona negativamente y la insulta. Reacciona negativamente porque ya no la aguantaba más, o sea, uno va narrando la psicología de los personajes y también cómo reacciona ante ellos.
digamos, el omnisciente lo que haría sería decir, digamos, emitir un juicio de toda esa situación, ¿no? Pero nosotros nos vamos a limitar más que nada a narrar los hechos con el equisciente, y también podemos agregar un poco narrar la psicología de estos personajes de forma muy sutil, no explayarnos tanto sobre eso, porque puede ser un poco abstracto también. Bien. Les recomiendo leer a Chekhov, que uno de los relatos que incluimos ahí es, ¿cómo se llama? La tristeza, que ese relato muestra, ¿no? Ya como empieza. Cae la nieve, está el cochero sentado en su coche con su caballo, y hace frío, ese día no tuvo buen trabajo, no le fue muy bien, y empieza a trabajar, y ahí empieza a correr la historia. O sea, ya la historia arranca de lleno. No es que dice, bueno, había una vez, un lugar, o sea, ya empieza de lleno con un hecho, con una escena. La escena es el cochero sentado allí, ¿no? Entonces, y el personaje va mostrando lo que le pasa a través de lo que quiere hacer. Quiere hablar con otro personaje, y en ese hablar le quiere contar que su hijo falleció y que estaba triste por eso, pero nadie lo escucha, ¿no? Entonces voy mostrando muchas cosas a través de eso. Voy mostrando la gente, la indiferencia de la gente ante el sufrimiento humano, la soledad de la gente ante una situación de vida que lo supera y se encuentra solo, abandonado. Entonces, bueno, o sea, un relato va a mostrar muchas cosas, va a mostrar acciones de los seres humanos, y eso va a reflejar una forma de pensar, una forma de vivir de una época. Entonces, por eso muchas veces la literatura se usa para criticar hechos políticos, sociales, humanos, lo que sea. Siempre, o sea, a través del relato, del cuento, de lo lúdico, estoy mostrando un trasfondo mucho más profundo y más amplio, ¿no? Esto ya es más avanzado, ¿no? O sea, digamos, de cuál es el simbolismo, la metáfora, digamos, el ethos y el pathos que quiero transmitir, y cómo la gente que lo vaya a leer, el lector que lo lea, ¿qué le quiero transmitir? ¿Qué idea quiero transmitir de trasfondo? Por ejemplo, se me ocurre la novela, bueno, yo las incluí las dos novelas, La muerte de Iván Ilich, de León Tolstoy. La muerte de Iván Ilich, que narra un personaje que es abogado y que tiene una vida que es vacía, ¿no? Superficial. Y esto, en un momento de la vida, le va a producir una crisis tan grande que lo va a llevar a replantearse toda su vida, ¿no? Entonces ahí estoy mostrando muchas cosas. Una época, que esa era la forma de vida en esa época, ¿no? En esa época no era otra época, ¿no? O sea, en el 1500 hubiese sido otra lo que le hubiese pasado al personaje. Porque hay que tener en cuenta que nuestros conflictos, lo que nos pasa, es parte de un momento histórico. Entonces yo, si quiero mostrar la psicología de un personaje, lo que le pasa, tengo que tener en cuenta cómo es ese momento histórico y cómo va a reflejar todo eso. Bien, después tenemos cómo presentar un personaje, los distintos tipos de narradores. Después tenemos los tipos de diálogos. O sea, en la historia yo voy a narrar hechos, voy a narrar escenas, y también van a haber diálogos. Hay 3 tipos de diálogos principales. Tenemos el clásico, que es el diálogo directo, que es la reproducción real de lo que se está hablando. Acá yo se lo dejé en el apunte también, dice, reproducción fiel del diálogo entre los personajes. El teatro, por ejemplo, es todo directo, todo un relato directo, son todos diálogos, o el cine también muchas veces es diálogo, ¿no? Nosotros vamos a narrar hechos, escenas, gestos, reacciones, miradas, pensamientos, y entre ellos vamos a incluir diálogos, ¿no? El otro estilo es el estilo indirecto. Cuando narramos un diálogo, por ejemplo, fulano de tal dijo esto, mengano le respondió aquello, se encontraron y le dijo que lo había extrañado mucho. Eso es un diálogo indirecto, cuando yo estoy narrando que esas personas están hablando, se están teniendo un diálogo, o sea, estoy narrando lo que se están diciendo. No es que estoy mostrando el diálogo concreto, directo, ¿no? Del habla entre dos personas, sino que estoy narrando lo que están dialogando. Es como si yo de afuera veo a 2 personas hablando y le estoy contando a otro qué es lo que están hablando. Y después tenemos el indirecto libre, ¿no? ¿Qué sería esto? Sería combinar el diálogo con la narración, ¿no? O sea, a medida que voy narrando, digamos, lo que las personas van hablando, voy también incluyendo relatos descripciones del medio ambiente, o voy avanzando con la historia. Por ejemplo, fulano de tal se encontró con su pareja y entre medio se dijeron que se extrañaban y se abrazaron, y entre medio no sé, de la claridad del día, sus sentimientos coincidían con
la primavera que estaba surgiendo, ¿no? Ese amor que ellos tenían coincidía con la primavera. Y los pájaros cantaban, ¿no? Como decía Juan Ramón Jiménez. Bueno, pero, digamos, nosotros acá lo que estamos mostrando en este diálogo indirecto, que es uno que utilizan muchos, ¿no? Muchos escritores, es mezclar un poco el diálogo o narrar el hecho con el medio ambiente, ¿no? Entonces, digamos, acá voy a apelar también a los sentimientos, a los pensamientos del personaje. Va a ser un poco más libre, por eso es indirecto libre, ¿no? Y luego tenemos los tiempos verbales, ¿no? Los tiempos verbales, esto recuerden, está todo en el apunte, o sea que si, yo les recomiendo que lean bien el apunte y que luego me envíen sus consultas si las tienen, pero nosotros acá en el apunte ya le damos todo el material para que ustedes lo puedan poner en práctica. ¿Qué es esto de los tiempos verbales? ¿Y por qué? Cuando yo voy a escribir un relato, tengo que tener bien definido el tiempo verbal en el cual voy a escribir. En general, siempre se va a escribir en pasado, ¿no? O sea, hay algunos relatos que se escriben en presente. En general, los diálogos de cine se escriben en presente, ¿no? Si leen alguno de los libros de Bergman, van a ver que está en presente, de Tarkovsky también. Pero en general son todos en pasado. Hay algunos que tuvieron el coraje de hacer algo en futuro, pero ya es otra historia, es algo fuera de lo común, no es la idea de la literatura clásica, ¿no? Hay un relato que empieza, tengo un recuerdo del futuro. Ya empieza medio descolocado, ¿no? Pero bueno, y escribiendo en pasado, tenemos dos tiempos verbales principales que vamos a utilizar en un relato. En todos los relatos siempre vamos a utilizar los dos tiempos verbales mismos. Ahora, el tema es cómo los usamos, ¿no? O sea, hay que usarlos de una forma ordenada. Yo también tengo que mantener una coherencia en el tiempo verbal que yo voy a utilizar. ¿Cómo es esto? Tenemos... perdón, un segundito. Tenemos pretérito indefinido. ¿Cuál es el pretérito indefinido? El que dice, por ejemplo, yo canté, él bebió, Juan dijo, ¿no? Entonces, esto son acciones más concretas, más cerradas. Entonces, digamos, ¿cómo es una historia? Esto lo voy a explicar un poquito en otra clase, pero los relatos tienen, cuando yo voy narrando una historia, van a tener momentos en que van a narrar hechos largos, o sea, voy a avanzar en el tiempo, voy a narrar un hecho largo que va a avanzar en el tiempo, y entonces ahí voy a aplicar más que nada lo que sería el tiempo verbal imperfecto. Él cantaba, él bebía, él decía, entonces voy a decir, bueno, en aquella época, cuando viajó a Europa, Juan en el viaje recordaba sus años de juventud y tenía nostalgia por su vida, pero sabía que ahora iba a emprender un camino nuevo, ¿no? Entonces ahí estoy usando el pretérito imperfecto, ¿no? Que es el que va como un poco indefinido, va narrando hechos así más al paso, ¿no? O sea, no estoy narrando una situación, una escena. Luego, en ese lapsus, ¿no? En ese, pasaje de un momento concreto a otro, o sea, la novela va teniendo esto, va teniendo pasajes de momentos, ¿no? De escena. Entonces, entre una escena concreta y otra escena concreta va a ocurrir una serie de cosas que yo las voy a narrar de una forma un poco más abierta, ¿no? Entonces, voy a avanzar en el tiempo más rápido. También está esto, ¿no? De cómo uno va a avanzar en un relato y cómo se va a detener. Entonces yo voy a avanzar en un relato, voy a avanzar de un tiempo más prolongado y luego me voy a situar nuevamente en una escena. Y en esa escena voy a describir unos hechos que yo quiero contar para narrar un núcleo, una historia. Perdón. Y ahí voy a usar más que nada el pretérito indefinido, que voy a narrar los hechos concretos de ese momento. O sea, en una historia yo voy a narrar en una escena ese momento lo que está ocurriendo allí. Luego puedo saltar otra escena y en otra escena narrar los hechos concretos de esa escena. Pero siempre en el pretérito indefinido voy a enfocar lo que está ocurriendo concretamente allí. Entonces Juan se bajó del tren, caminó hasta la estación y se encontró con Claudia, ¿no? Entonces ahí estoy narrando en ese momento lo que está ocurriendo. Ahí voy a usar el pretérito indefinido. Luego puedo decir, bueno, Juan la tomó a Claudia y durante todo ese día pasearon por la ciudad para ver para que Claudia lo llevó a Juan a conocer la ciudad, que nunca había ido, y Juan de la alegría cantaba y caminaba y hacían esto y hacían lo otro. Entonces yo ahí estoy pasando de el enfoque de un punto donde yo voy a narrar hechos concretos a narrando algo un poco más abierto, más amplio, y ahí voy a usar el pretérito imperfecto, que es el que, es un poco más abierto, ¿no?
Y luego, como decía, el presente se usa más que nada en el cine, eso es para narrar lo mismo, es medio parecido al indefinido, pero en el, digamos, en el presente se va narrando lo que va ocurriendo en ese momento, ¿no? Y nunca se usa el pasado. Bien, entonces tenemos los tipos de narradores, los tiempos verbales. Un segundito. Bien. Perfecto, bueno. Luego tenemos, ya teniendo más o menos, digamos, estas cosas definidas, yo ya voy a poder empezar un poco también a avanzar en el relato y a poder darle forma y estructura. Ahora, es importante tener en claro cuáles son todos los elementos del relato. Yo acá en el apunte también les dejo al final los elementos más importantes, que son tema, argumento y trama, personajes primarios y secundarios, o también está el héroe, puntos de giro, que son los núcleos que van a definir cómo va a avanzar la historia, los indicios, informantes y catalizadores, que son los que van a dar, digamos, un poco más realidad, o sea, cómo va a avanzar la historia va a tener que estar bien definida. Yo lo que no me sirve lo tengo que sacar. Entonces tengo que usar bien los indicios, los informantes y los catalizadores. El tipo de narrador, que es el que acabamos de explicar, el tiempo verbal, los diálogos, los saltos temporales, esto que yo les explicaba, ¿no? Saltos temporales, bueno, pasa de un año a otro, pasa de un día a otro, voy a avanzar todo ese día rápido, entonces ahí voy a usar el otro tiempo verbal. El estilo literario, que eso es algo que se va a ir desarrollando con el tiempo, y la visibilidad, que esto es algo que todavía no llegamos, pero que tiene que ver con darle visibilidad, o sea, usar palabras correctas para poder dar una visibilidad mental, una imagen a una escena, a un momento, a una experiencia, a un sentimiento, a una crisis, ¿no? O sea, aprender a, si yo quiero mostrar, reflejar un momento de amor entre dos personajes, tengo que darle visibilidad a ese momento. Entonces, para darle visibilidad voy a usar palabras claves, descripciones, describir un clima, un contexto, la luz, o sea, elementos que hagan que sea visible la situación en todos los aspectos. Visible no solamente a los ojos, sino visible en el sentido que uno lo pueda sentir, ¿no? Que sea visible para los sentimientos, para los ojos, para la mente, para el pensar, para todo. Una aclaración. Cuando hablamos de narrador, es distinto del autor. El narrador es el que narra, pero no siempre es el autor. O sea, el autor es alguien que escribe el libro. Está el autor que escribe el libro y el narrador. Son dos cosas distintas. Uno en general se identifica, ¿no? Pero tiene que separarlo. ¿Por qué? Esto me va a permitir ser más libre a la hora de escribir. Que yo no me tengo que por qué identificar con el relato que estoy escribiendo. Yo no tengo que sentirme culpable o bien de lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, yo soy el narrador, yo soy el escritor, quiere decir que estoy escribiendo, y después está la voz del narrador, que es otra forma. Ahora, si yo quiero escribir algo autobiográfico, ahí sí voy a ser yo el que lo voy a escribir, ¿no? El mismo narrador va a ser el autor. Pero autor y narrador son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque el narrador va a narrar los hechos, y muchas veces se puede utilizar esto como una técnica para separarme del relato y poder escribir con más libertad, o también usar, por ejemplo, el narrador tenemos narrador testigo, por ejemplo, ¿no? Que ese es otro de los narradores, no lo incluimos acá, pero está, que es, por ejemplo, el que narra en segunda persona, ¿no? Quiero decir, el que narra desde afuera. Por ejemplo, la novela El lobo estepario, de Hermann Hesse, está un poco en forma testigo, ¿no? Por así decirlo. ¿Cómo es? Empieza el personaje que dice que él tenía una residencia y que un día viene un personaje a vivir allí, que le alquila una alcoba, y este personaje trae ¿cómo se dice? Un baúl muy grande con libros, era un personaje lúgubre, oscuro, un poco misterioso. Entonces él un día entra a su habitación, encuentra un diario y empieza a leer ese diario. Entonces, toda la novela es ese diario que está leyendo, ¿no? Ahora, esto es un poco una técnica, no es tan en narrador testigo, pero empieza siendo como narrador testigo y después continúa como narrador en primera persona, ¿no? Un poco juega con esto Hermann Hesse. Pero digamos, hay que tener bien presente qué tipo de narrador voy a usar, qué tiempo verbal. Esto también. La persona, el tipo de, de los tiempos verbales, la persona que voy a utilizar. Si va a ser en primera persona,
en segunda persona o en tercera persona, ¿no? O sea, la persona va a ser, por ejemplo, primera persona es yo, es un relato más bien, digamos, que va a narrar desde lo que al personaje le va a ocurrir en sus experiencias, ¿no? O sea, tenemos las experiencias del personaje, lo voy a contar desde mi experiencia, digamos, concreta. Ahora, ¿qué pasa? Eso tiene los pros y los contras. ¿Cuál es la contra? Vamos primero con la contra. Que va a ser muy limitada a todas las cosas que yo pueda escribir. Yo no puedo escribir lo que le pasa al otro. Yo no puedo escribir lo que está pasando en otro lugar. A menos que si yo quiero escribir lo que está pasando en otro lugar, tengo que tener algo que me lo informe, ¿no? O no puedo escribir cómo fue la historia de ese personaje en la antigüedad, en algún otro momento de su vida, ¿no? O sea, yo tengo que limitarme a una persona normal que cuenta un relato y hay cosas que no la sabe. Entonces, si yo quiero expresar una imagen de otro personaje, lo voy a hacer a través de las percepciones que yo tenga. Lo que tiene la primera persona es que es por percepciones. Están las percepciones del personaje, o sea, digamos, lo que tiene más que nada el personaje principal es que va narrando, por un lado, hechos, pero entre esos hechos están mezcladas sus percepciones. Entonces ahí hay un cierto condicionamiento. O sea, lo que tiene de bueno este tipo de novela es que es la más eficaz para producir una cierta conmoción en la gente que lo lea, producir una cierta evocación. ¿Por qué? Porque yo cuando lo leo como lector pasivo es como que lo siento mío, es como una experiencia que estoy sintiendo. Lo que tiene la primera persona de bueno es que es el más efectivo para que el lector se identifique con la historia. O sea, porque es como que yo estoy viviéndolo. Me siento muy identificado porque yo es como que lo estoy viviendo. La novela de Demian está escrita en primera persona, por ejemplo. La novela... La muerte de Iván Ilich está escrita en tercera. Este relato, Sueño, de Iván Turgeniev, está escrita en primera persona. Entonces, por eso es que es también tan compleja y tan difícil de entender. Que yo, no sé si recuerdan, en la anterior clase les dije, no les quise decir bien todo cómo era, pero ahora se los voy a decir. Voy a explicar un poquito cómo es este tema, ¿no? Entonces, va a ser la más eficaz para, digamos, evocar en el personaje y poder darle mayor credibilidad. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, en la novela Sueño de Iván Turgeniev, el personaje va contando sus experiencias, la experiencia con su madre, la experiencia de lo que venía pasándole, de que tenía una enfermedad, de que tenía ciertos problemas psicológicos, y venía teniendo recurrentemente un sueño con el padre, y un día se lo encuentra el padre, y esto le produce una conmoción. Entonces, esa conmoción que le produce, el que lo lee también se siente identificado y le produce como una conmoción. O sea, voy narrando lo que me pasa, y cuando yo lo leo es como que yo le estoy diciendo que me pasa a mí mismo. Entonces, por eso es tan eficaz. Ahora, ¿qué pasa? El personaje, si ustedes leen con detenimiento, tiene, hay una historia por detrás, es muy compleja. Yo se lo voy a explicar, después si quieren léanlo, pero está por un lado el joven ¿no? Por otro lado la madre, y el joven tenía un padre que no lo conocía. La madre nunca le contó bien la historia, ¿no? Entonces un día el joven venía teniendo este sueño, y un día se encuentra con un tipo que él lo ve y piensa que es su padre. La historia dice, por momentos me parecía que no tenía nada que ver con mi padre, que no era muy distinto a la persona de mis sueños, pero luego deseché esta idea y continué con mi idea inicial, que era su padre. Ahora, ¿qué pasa? El muchacho ya cuenta que ya tenía problemas psicológicos, ya tenía ciertas deficiencias, entonces es muy probable que haya tenido una visión, ¿no? Una alucinación. Entonces, porque si él ve que por un lado le parecía que no era la persona y por otro lado sí, esto es muy característico de las, ¿cómo se llama? Las esquizofrenias, ¿no? No me sale la palabra, la esquizofrenia, que uno no distingue la realidad de las imágenes, de lo que son las imágenes del inconsciente, ¿no? O sea, para uno es real lo que está bien. Entonces el muchacho era un muchacho esquizofrénico. Entonces ve esa relación, ve esa situación, ve esa realidad, se lo imagina como que era su padre y nunca quiso ver la realidad, no pudo ver la realidad de la situación porque estaba enfermo. Entonces, ¿qué pasa? Se encuentra con un chorro, con un tipo que no tiene nada que ver, con un inmigrante. Ahora, por otro lado estaba él con su madre, que cuenta que tenía una relación muy enfermiza, que estaban muy conectados, que tenían una conexión muy profunda, muy en carne propia. Entonces, esto también demuestra, esto es algo muy común, ¿no? Que entre los padre e hijo, cuando están muy unidos, es como que hay una conexión en lo inconsciente, ¿eh? Están conectados inconscientemente. Por ejemplo,
Por poner un ejemplo, ¿no? Conozco una madre que tiene un bebé y cada vez que la madre llega de trabajar, si el bebé está durmiendo, el bebé se despierta para que le dé el pecho, ¿no? Entonces ahí como hay una conexión entre la madre y el padre, ¿no? O por ejemplo, otro caso, una madre que tenía un hijo y de repente el hijo empezó a soñar con bebés. Soñé con bebé, soñé con bebé, soñé con bebé, 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 y a las 2 semanas la madre quedó embarazada, ¿no? Entonces, ¿cómo es que los hijos con los padres tienen una conexión mental, inconsciente, ¿no? Psicológica? Entonces, lo que le pasa a uno le afecta al otro. Por esto, esto es lo que muestra Turgeniev, que él, el niño, este sueño que lo conmociona, que lo afecta tanto y que ve esta situación, que imagina que era su padre y que lo choquea y lo conmociona, a la madre también la conmociona y la choquea a tal punto que también ve que se confunde también, ¿no? O sea, tiene una visión. La madre también tenía una enfermedad esquizofrénica, no por nada vivían como aislados de la sociedad. Eso es lo que va explicando, ¿no? Entonces el joven se encuentra con este chorro, le dice dónde vive, el chorro va a la casa de la madre, y la madre alucina también con que era el padre, y luego le cuenta la historia real de lo que pasó al hijo. Entonces el hijo, desesperado, va a buscar al padre por todos lados para ver dónde estaba, y no lo encuentra. ¿Y qué le pasa? Llega a una calle que era la misma calle de su sueño, donde luego había una casa que entraba y estaba su padre, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? El joven va hasta esa casa y no encuentra a su padre, ¿no? O sea, digamos, la calle no necesariamente, podía haber sido una calle de su sueño porque era el barrio o lo que sea, pero después llega a una ventana y la ventana era distinta, toca la puerta y había otra persona. Lo que sí era que había entrado el mismo negro que había estado antes. O sea, había una situación entre él y la madre, que había una conexión, había otra situación de las visiones del niño que anhelaba a su padre, lo cuenta, anhelaba a su padre, entonces lo quiere ver. O sea, cuando uno anhela algo, lo ve. Hay hechos, por ejemplo, que en visiones místicas se le llama, que uno ve a la Virgen, ¿no? ¿Qué sé yo? O sea, son proyecciones del inconsciente. Esto lo explica Jung. Cuando uno anhela algo tan fuerte, lo proyecta en lo externo. Entonces, esto fue un poco lo que le pasó al personaje. Luego, el personaje vuelve a la casa y luego sigue caminando por la playa y encuentra a el padre, que él creía que era el padre, muerto en la, ¿cómo es? En la playa tirado, ¿no? Entonces ahí él vuelve a tomar el anillo que era el que había perdido. Ahora, cuando lo ve bien, o sea, reconoce que era el mismo chorro de antes, pero ve que tenía como una cicatriz o algo que antes no la tenía, ¿no? Entonces, eso era lo raro, ¿no? El del sueño no tenía esa cicatriz, el padre sí, quiero decir, el personaje que estaba ahí tirado. Entonces, como que hay cosas, va mostrando imágenes puntuales que son las que van revelando que era una alucinación y otras que no lo eran, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto para entender todo el trasfondo de la historia, la complejidad que quiso poner Turgeniev. Es una historia muy compleja, por eso es que a uno lo choquea, ¿no? Pero en realidad fue toda una alucinación del muchacho, que era toda una proyección de su inconsciente, era esquizofrénico. Bien. Básicamente eso. Y por último, para ir cerrando, el tema de la planificación, quiero que tengamos esto presente de cómo planificar un relato. La planificación tiene que ser algo que yo tengo ya al momento, o sea, cuando digamos, un escritor puede usar muchos métodos de narración, ¿no? Pero para nosotros poder formarnos a la hora de escribir y tener mayor experiencia es más recomendable planificarlo bien. ¿Por qué? Porque yo de esa forma voy a tener la experiencia de pensar, de desarrollar en mi mente un relato, y de esa forma voy a poder estructurarlo mejor. Entonces, planificar cómo va a ser toda la estructura, cómo van a ser todas las escenas, los núcleos, bien cómo va a estar estructurado cada uno, qué cosas van a ocurrir, cómo eso después va a estar relacionado con otra escena. Todo esto lo voy a describir yo al principio y luego yo voy a narrar lo que yo ya describí en cada una de las escenas, ¿no? Voy a narrar todo eso. Y de esa forma me va a ser mucho más fácil poder escribir la historia, voy a poder escribir mucho más fluido los hechos, van a ocurrir cosas nuevas y luego con el tiempo voy a desarrollar la habilidad de poder yo mismo, no necesariamente hacer toda esta estructura, ya la voy a crear en mi mente, yo ya la voy a tener en mi mente y voy a poder escribir con mucha más fluidez, más velocidad, más estilo. De a poco esto también me va a permitir desarrollar mi estilo.
Todas estas acciones y estas técnicas que yo te voy dando son para que vos puedas ir teniendo la experiencia de escribir, desarrollando todas estas experiencias de planificar, de imaginar, de poder, digamos, enfrentarte con ciertas situaciones a la hora de escribir que te van a ayudar a poder mejorar. Ahora, por último yo les dejo, en este video les voy a dejar un link de un video para que vean que es un fragmento de una película que es de un director japonés, que se llama Akira Kurosawa. La película se llama Los sueños de Akira Kurosawa, donde son 8 relatos que él muestra en una película, son como cortos de sueños que él tuvo muy buenos, y una de ellas es un personaje que se encuentra con otro personaje interesante, no les voy a decir cuál es, véanlo, pero digamos, el personaje es un artista plástico, un pintor, y ¿qué le pasa? El pintor le dice cómo es su forma de escribir, cómo es su actitud ante la escritura. Entonces esto a nosotros nos tiene que servir para entender cuál es la actitud que tenemos que tomar a la hora de escribir, a la hora de poder trabajar, de poder combinar estas 3 cosas que yo explicaba antes, ¿no? El trabajo, la práctica, el hecho concreto de hacerlo, la parte más de inspiración creativa, natural, y la vocación real que tengo por esto, que es la que va a ser el motor de todo lo que yo haga, ¿no? Y por último, además, les recomiendo leer el prólogo de Escritos sobre literatura de Hermann Hesse. En la próxima clase lo vamos a tomar. Y ya ir empezando a leer La muerte de Iván Ilich. Porque, digamos, yo incluí 2 novelas. Son fáciles de leer, si uno tiene tiempo las puede leer en poco tiempo, en unos días. Pero les recomiendo ya empezar a leerlas para ir, digamos, llegando con tiempo a todo el curso, ¿no? Así que bueno, por hoy llegamos hasta acá. Te invito a que, leas estos apuntes que repasamos, empieces a leer estos textos. Si te falta alguno, lo leas también, me envíes tu consulta y vayas tratando de poner en práctica y de ir repasando todo esto que hablamos recién, ¿no? Los tiempos verbales, los tipos de narradores, las personas. Me faltó decir que la más que utilizamos es la tercera persona en general, pero la primera persona es la más real. Y después, cómo ir introduciendo la psicología de los personajes a lo largo de la historia. Así que por hoy es todo y nos vemos la próxima. Chao.